real. Lo histórico real y lo histórico verídico. Lo histórico real también puede ser verídico, pero lo histórico verídico muchas veces no es real. Y no estamos equivocando cosas. Es histórico real. A Tiberio Augusto, que hubo 12 apóstoles, que Jesús murió en la cruz, que resucitó, que hubo un pueblo de Dios, el pueblo de Israel, existió Moisés, todo eso es real y a la vez verídico. Y no siempre lo verídico puede ser, puede ser real, pero no estamos mintiendo nada. Miren, el libro del Génesis, el libro de la creación, fue escrito después del Éxodo. Primero fue escrito el Éxodo, porque el pueblo de Israel sintió la presencia liberadora y salvífica de Dios a través de Abraham, lo vivió. Y cuando conoció a Yahvé, a Moisés, y sintió la liberación de Dios de la esclavitud de Egipto, entendió que entonces Dios era papá, que Dios era padre, y que los había hecho Dios, que Dios era creador. A Dios Padre no lo ha visto nadie, a Dios Padre lo conocemos por Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, inspirado por Dios y en esa experiencia liberadora y salvífica, compusieron el libro del Génesis, el libro de la creación, que es verídico pero no es real. ¿A qué me refiero? Que Dios es cirujano sacando costillas para hacer a Eva. Que Dios es alfarero amasando barro para hacer hombres. Que Dios hizo palomitas y pajaritos. No. El autor sagrado emplea su lenguaje literario, metafórico y los medios literarios de la época para dar un mensaje. ¿Qué nos interesa? Que Dios, nuestro Salvador y Liberador, es nuestro Padre y es nuestro Creador. Y que nos creó. Y por eso aparecen esos 7 días de la creación, el primero, el segundo, el tercero, separando los cielos de la tierra, haciendo los animalitos, las aves, creando al hombre, luego a Eva hecha al hombre, con toda enseñanza. Que Dios es el que hace que todo sea sin el haber sido hecho por nadie. Es verídico y no estamos negando nada. Bien, esto hablando aquí en términos generales de historia, que tiene que ver mucho con la Biblia. Con esta pequeña introducción vamos a ver un poquitico entonces también pues que la historia como tal. Si nosotros hablamos de la historia, entonces decimos que la historia es la memoria de una vida, es memoria individual y necesaria al individuo, necesaria a la sociedad para conocer y para su permanencia. La historia es un pasado, en el presente se proyecta al futuro. La historia no se queda abierta como atrás, se queda atrás, lo pasado de los libros, de la creación del Egipto, la Pascua judía, la Pascua de Jesús, y que se proyecta al futuro, nuestra Eucaristía, nuestra Pascua actualizada. Entonces un pasado, un presente que se proyecta al futuro, y es necesaria la historia porque es la memoria individual
de toda la humanidad. ¿Ven? No podemos decir, ay, no nos habla de la historia que está pasando con el hombre. Mira, uno escribe la historia de los padres, de los abuelos, de la niñez, qué bueno, qué maravilla. Yo cada ratico digo la historia de Río Sucio, donde he estado, en el seminario, en Pereira siempre la contaba. Hoy venía hablando de ese paro cívico hace muchos años. Entonces el cristianismo, que es vida de Cristo, de los santos y de la iglesia, es historia de salvación. Si el Éxodo, la historia de Moisés y el pueblo judío, liberación de Egipto, es una historia de salvación, la historia de Cristo también es historia de salvación, primera y definitiva, de un Dios que interviene en el tiempo, en el espacio y en el sentido de la historia. Si confrontamos los evangelios concretamente de San Lucas, nos encontramos con Poncio Pilato, 50 años después de Cristo, la relación histórica de Jesús. Toda la cultura europea está influenciada por la historia. Entonces miren lo que hemos visto ya, que la historia es muy importante, eso no ha pasado de moda. De pronto parece que en los colegios, pero uno sí vive de historias porque se construye, se edifica, se paciencia. Bien, ¿cuál es la tarea de la historia? Es muy interesante. Gracias. Esto está feo. Vamos a ver. Ay, yo voy a traer uno a la casa que yo tengo. Este me parece que está muy bien. La tarea de la historia. La tarea de la historia. La tarea de la historia es, primero, la observación científica. Ah, sí. Ese sí. Yo hice unas 2 carteleras nomás. La tarea de la historia es hacer la observación científica y luego la comprensión. Mire, cuando hablamos de historia seria y concreta, no es que nos imaginamos y ponemos y agregamos y hablamos de fantasías, no. Y luego la comprensión, según la época, como una comprensión histórica. Entonces la tarea de la historia es la observación científica y la comprensión después de haber observado. Esta comprensión es el método propio de la historia, el método propio de la comprensión. La historia tiene la tarea de comprender. Ojo que esto es muy importante. Las historias no se pueden juzgar así con acontecimientos de la hora. Viviendo el acontecimiento para emitir un juicio y no así, es que este es un infame, es que este es un miserable, es que este es un esa no hay que ver en qué situación está. ¿Ven? Miren que por eso es muy interesante la historia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la historia en las Sagradas Escrituras. Si no hay estos elementos introductorios, pues no valga la pena el resto. ¿Cuál es el criterio de verdad de la historia? Y esto es válido también para las demás historias. Lo aplicamos propiamente aquí a la historia de la Iglesia. El criterio de verdad de la historia es el estudio de las fuentes y la convergencia de las fuentes.
Criterio de verdad. Estudio de las fuentes. Y convergencia de las fuentes. Cuando uno habla de historias familiares, culturales, historia patria, historia de la iglesia, historia religiosa, es porque conoce las fuentes. ¿Usted por qué dice eso? Porque nada la gana, porque eso dice, no, eso es mostrarle y demostrarle. Y cuando uno habla de convergencia de las fuentes, no, es que eso hace como 5 años en Río Sucio. Sí, bueno. Ay, ¿y quién era el alcalde en esa época? Fulanito de tal Restrepo. No. O lo mismo de Cristo. Ah, no, si es que él nació por ahí, antecitos de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte del siglo XIX, del siglo I de la cristiana. Fuentes concretas y claras que coincidan. Porque ese es el criterio de verdad para poder creer. Por eso en la Biblia no hay mentiras. Ojo. Toda noticia del pasado que avale un hecho histórico se llama fuente. La historia se basa en todos aquellos instrumentos o medios que denotan la actividad del hombre, a saber, monumentos, análisis de piedras, actualmente de la fotografía. Monumentos, escritos, piedras, hoy por hoy la fotografía, escritos que coincidan con la época. Esas son las fuentes para uno hablar de una verdad, de un acontecimiento. Prehistoria, tiempo en que no hay documento escrito, es la prehistoria. Historia, cuando ya hay un documento escrito, cualquiera que sea la forma. Los documentos en la historia de la iglesia se llaman fuentes. Las fuentes son los documentos de la historia de la iglesia. Y estas fuentes de la historia de la iglesia pueden ser de origen divino y origen humano. Ya vamos, en la historia de la iglesia tiene unas fuentes, tiene unos criterios de origen divino y humano. Entonces, la historia de la iglesia, las fuentes de origen divino, pues va a ser la Sagrada Escritura, ¿cierto? Escritas, los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las mismas cartas apostólicas de San Pablo y las orales de viva voz, de origen divino, y las orales de viva voz, que se transmiten de generación en generación, y tenemos aquí la tradición oral. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la historia de la iglesia se fundamenta en las Sagradas Escrituras. No es porque el Portito dijo, o el padre Calamarito dijo, o el padre Uriel, o el señor obispo, porque por ahí dicen, no. Está en la tradición oral y en las Sagradas Escrituras.
las fuentes de origen humano, las fuentes de origen humano, y vamos. Tenemos de origen divino, las Sagradas Escrituras también, dentro de la Iglesia hay fuentes de origen humano. Donde tenemos los escritas, cartas y diplomas, cartas de los autores de aquella época, escritas. Cartas y diplomas. De esos personajes de aquella época, príncipes, reyes, emperadores, obispos, patriarcas, santos, el Papa. Orales también, orales, la tradición humana, tradición oral, de aquello que se transmite de viva voz. Y también hay monumentales. Como el nombre lo dice, monumentos. Cualquier fuente arquitectónica que denota las costumbres de la época. Monumentos, como tal, placas. Y ponemos un ejemplo en Roma, en San Juan de Letrán o Lateranense, hay una basílica. Y hacia un lado de la basílica hay una especie de pirámide altísima, y esa pirámide muestra a Jesús entregándole las llaves al Papa, a Pedro. Jesús entrega las llaves a Pedro. Luego por el otro lado, Pedro consagrando a su sucesor. En ese caso, en aquella época, al Papa Silvestre. Y en el otro lado, cuando Iglesia y Estado se unieron, Papa Silvestre coronando al emperador Constantino. Eso refleja que ha pasado ahora de 2000 años. Pues que Jesús consagró a Pedro consagró a sus sucesores, que luego se unieron Iglesia y Estado, y el Papa era el que coronaba al emperador. Ahí hay un acontecimiento histórico interesante de la época. Entre las fuentes escritas detengámonos un poco en los documentos pontificios. No sería de la esencia, pero como vamos a hablar también del magisterio de la Iglesia, pues el magisterio de la Iglesia lo rige extraordinariamente el Papa, el Papa y los obispos, que no es infalible, pero que se expresa a través de cartas decretales, de bulas pontificias. Brevemente las enunciamos. Entonces, ya como documentos escritos, y hay documentos que tienen 1000 años, 1500 años y que se conservan. Entonces, en esos documentos pontificios tenemos la bula. No sé si ustedes de pronto los señores curas, avisos parroquiales, vea que sea una bula pontificia del Papa Francisco o del Papa
Benedicto XVI, etc. Bueno. Ya les voy a decir que es un documento del Papa, ya les voy a decir. Entonces tenemos, y muy bueno que pregunte, la bula, el breve pontificio, y el motu proprio. Aparecen, son términos en latín, pero no los podemos cambiar. Motu propio. Motu propio. Entonces vamos a ver qué es eso. Propio, con R. Propio. Bueno, resulta que, hablando entonces de estos, del magisterio de la Iglesia, unido a la historia eclesiástica, entonces forman parte también de la enseñanza de la Iglesia, inspirada en las Sagradas Escrituras que vamos a ver, entonces, la bula, el breve pontificio y el motu propio. Ay, ¿cómo les parece que lleva una bula pontificia? Para que entendamos mejor cuál es de la Inmaculada Concepción, que es dogma de fe, que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Es del magisterio extraordinario del Papa en unión con los obispos. Entonces, la bula, vamos a hablar de las características. La bula tiene, pues es un documento del Papa, ¿cierto? Tiene un inicio solemnísimo, la fecha al final y en puras letras, y tiene sello de plomo. El Papa, un anillo, y con el anillo sellaba el documento. Locus plumbis se dice. ¿Para que esas bulas pontificias? Para enseñanzas de fe, de dogma o de morales, de costumbres. Y esas bulas de estas enseñanzas son infalibles, emanadas o del concilio, el Papa con los obispos, o el Papa con los papas. Ahora, el Papa da una justa con las sagradas escrituras, porque yo no es por eso. Bien. Es un documento del Papa para una enseñanza que puede ser dogmática, de fe, de moral, de costumbres. El breve tiene un protocolo muy breve, al final dice sub annulis piscatoris, bajo el anillo del pescador, que es más sencillo. Y el motu propio es un documento espontáneo del Papa, sin señal externa alguna, es más breve y más sencillo. En algún párrafo dice, decretamos motu proprio datas, decretamos motu propio en la fecha. Todos los documentos, menos la epístola, se pueden llamar carta apostólica. Todos los documentos de la Iglesia, menos la epístola, carta apostólica. Entre ellas se distinguen carta decretal, cuando se trata de la canonización de un beato, canonización de santos, pues, carta decretal, de cuestiones apostólicas dogmáticas, de definiciones inmutables, por ejemplo, la bula, donde se habla de la Inmaculada Concepción, del dogma de la Inmaculada, de costumbres. También la carta encíclica, dirigida a toda la comunidad, las encíclicas del Papa, epístola encíclica, epístola apostólica, epístola a un solo individuo, a la Iglesia o a la comunidad. Estos son documentos del Papa en el magisterio que están inspirados en la Sagrada Escritura. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Pues para poder entender la historia de la Iglesia en las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál magisterio? Pues el de las bulas, el de las encíclicas, las enseñanzas de los papas, de los concilios, que es muy interesante y me gusta mucho esta semana bíblica y lo que están acá y en la evangelización, porque más de una vez uno trata con gente del común. ¿Ves que hay una enseñanza del Papa? Ah, sí, ese hombre, eso es hombre. No, eso no es en la Biblia, eso no es cosa de Dios. Es un coloquio que allá en Roma, mandones que, claro, boba señora, al Papa, un hombre cualquiera.
Habla de fe. Ay, sí, verdad, sí, seguro, sí. Un viejo oligarca que está allá en el Vaticano. ¿Sí? Muy cierto, eso no lo dijo Jesucristo, así, eso no lo cree. Que la Virgen era que tenía muchos hijos. Sí, sí. Por poner un ejemplo. Entonces, mira que todo esto es muy interesante. Estar uno instruido, ¿no? Es que cuando el Papa dice una cosa, está inspirado en la Sagrada Escritura. Tiene inspiración del Espíritu Santo, que eso es cierto. Él no está improvisando, él no está inventando, ni está imaginando. Ni el Papa va a enseñar absurdos. Bueno, mira qué interesante esto. Se puede llamar ciencia teológica a la historia de la Iglesia. Yo he escuchado por ahí, no, pero ¿cuál historia de la Iglesia? Eso fue de un papa con un emperador rico de Roma que organizaron la Iglesia. Eso no es de Jesucristo, la Iglesia. Tiras. Eso la Iglesia la inventó el emperador romano, Constantino, que un viejo papa ya oligarca y burgués. No, la Iglesia es la de Jesucristo, la de los mugrientos apóstoles con túnica, con sandalias. Eso no prohíben eso. Entre la gente come cuento, ay, sí, verdad, sí, eso se lo inventó Constantino. No, eso no es así. Se puede llamar ciencia teológica a la historia de la Iglesia. Algunos sostienen que no, pero los métodos que emplean la historia eclesiástica no son inferiores a las demás ciencias históricas, la ciencia histórica civil. Por otra parte, tiene una premisa muy importante, y para la historia eclesiástica esa premisa es la fe cristiana. Los métodos de la historia de la Iglesia no son inferiores a los de la historia profana. Y la historia de la Iglesia, en todo su acontecimiento, tiene algo que es muy importante, una premisa que es la fe cristiana. La historia de la Iglesia, fuera de todos los elementos científicos que tiene un fundamento muy importante, y es la fe cristiana. Ojo también, ¿oíste cuál fe? Eso se lo inventaron los curas. ¿Cuál fe? Es un método de cura, no me gusta la pieza. No, es que la fe es el refugio de los ignorantes, que todo es fe. Ojo, no podemos confundir la fe con creencias piadosas. La fe es una gracia de Dios, es un don de Dios. No es que le crean al padre Restrepo o al padre Albeiro, al padre fulano. Le creemos a Dios, es Dios quien se revela y se manifiesta, y es una gracia de Dios. Y la fe no es de absurdos, la fe es racional, no de cosas ilógicas. Lo que pasa es que no es racionalizable con categorías humanas, porque lo trasciende todo. Pero hay una realidad fundamental que es la fe. A veces los muchachos se quieren revelar con la fe. Es que mi mamá le quiere meter todo fe. No, de mi mamá argumentos, explicaciones, o el cura, porque todo es fe. Depende de la fe. Si es la fe por esquivar los argumentos, es muy distinto. Pero cuando es teología, cuando es la fe que Cristo nos enseña, que la Escritura nos enseña, y gracias a Dios, ya no existe. Yo podría decirle a alguno de ustedes, ¿usted ha visto al Padre Celestial? 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 Pero no existe. ¿Usted no lo ha visto? No existe. El Padre Celestial. ¿Y por qué es el Padre Celestial? ¿Quién es? ¿Y quién más? La fe. Ojo, miren, el hecho de que yo no pueda traer al Padre Celestial aquí ahora no quiere decir que no existe. El hecho que le diga que hay que tener fe para creer en Dios no quiere decir que es que el Padre nos está metiendo psicología o refugios de ignorancia o de incapacidad. No, es que hay realidades trascendentes que no me las estoy inventando yo, como Dios, como el Espíritu.
¿Usted tiene espíritu? Muéstremelo, tráigamelo, sáquelo. Se muere. Tenemos espíritu, porque si no tuviéramos espíritu seríamos simios inteligentes, caballos de Troya y de paso de 2 millones de euros. Pero sin embargo no lo puedo sacar, pero lo tengo. Eso sí pues es indudable. El que no tenga espíritu es animal. Bueno, si de pronto hay un consenso general de que somos animales, pues bueno, ¿qué se va a hacer? La poca autoestima que tenemos. Entonces la fe, la premisa fundamental de nuestra historia de la Iglesia, de nuestra historia de salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por tanto, la historia de la Iglesia es ciencia teológica, cuyo objeto material es la Iglesia y el objeto formal, conocer mejor a la Iglesia mediante la fe. Entonces, el objeto material de la historia eclesiástica, el objeto material es la Iglesia como tal. Objeto material. Y el objeto formal conocerla, comprenderla, mediante la fe, Miren qué interesante es eso. Nosotros conocemos la Iglesia como objeto formal y como material, y como objeto formal conocerla, asimilarla, entenderla. Yo soy sacerdote de 38 años, de una familia muy católica, muy creyente, he sido muy creyente, siempre, jamás lo podrían negar, pero es muy normal que un país de 14, 16, 17, cualquiera. Quite la fe y usted es nada. Pero vuelvo a decir, no como refugio de la ignorancia, no, sino como don de Dios, gracia de Dios, para entenderlo, asimilar. Hay una canción, una mirada de fe, una mirada de fe. Eso es hermoso. Bien. Bueno. Vamos allá avanzando ya, vamos bien. Por tanto, es una ciencia teológica cuyo objeto material es la Iglesia y el objeto formal, conocer mejor a la Iglesia mediante la fe. Como sociedad buscamos, como sociedad humana que es, esa Iglesia que es iniciativa de Dios Padre. La Iglesia es iniciativa de Dios Padre, prefigurada en el pueblo de Israel. Iniciativa de Dios Padre, realizada por el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Eso es indudable. Prolongada hasta nuestros días por la acción del Espíritu Santo. Es indiscutible. Como yo no veo el Espíritu Santo, no existe. Ave María, lo que usted dice, lo siento, el Espíritu Santo. Y ese es el que ha hecho que esta iglesia dure 2000 años. Si esto fuera cosa de hombres, de estructuras sociales, pues ya se hubiera acabado. Todos los grandes aquí llevamos más de 2000 años, cumpliéndose en las promesas de Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí estamos. Y se cumple esa realidad. Si esto fuera cosa de hombres, los mismos hombres lo hubiéramos destruido ya. Imagínense. Así la historia de la Iglesia tiene una base de fe lógica y concreta, motivo por el cual ayuda a comprender el plan de Dios
y su realización correcta. En la revelación divina está comunicada, toda la revelación divina está comunicada y condicionada por la historia. Mire, toda revelación de Dios está condicionada por la historia. En el Antiguo Testamento hay historia, en el Nuevo Testamento hay historia, mas no se reduce a la historia. Lógico. La teología y la exégesis bíblica deben tener presente la historia. Se puede decir que las diferentes ciencias teológicas son especificaciones de la historia eclesiástica. Miren qué interesante es. Y como ciencia histórica, empírica, que es la historia de la iglesia, podrá indagar en lo divino. Oiga, y es que la historia eclesiástica puede indagar, cuestionar lo divino. La historia puede cuestionar lo divino, indagar lo divino. Claro que sí. ¿Qué hace el psicólogo con nosotros? Es capaz de llegar al interior de nosotros, a lo íntimo de nosotros, a la parte del psique, lo psicológico, lo espiritual. Un buen psicólogo es capaz de penetrar en la mente de uno. Así el historiador es capaz de llegar a lo divino. ¿Por qué? Por las manifestaciones externas. Un psicólogo, cuénteme su problema, tal, y lo ve a uno. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene el ojo? ¿Qué le pasó? En la aplicación mental, un problema hace 30 años, claro, vamos a sacar ese problema, vamos a hacer terapia. Y llegó a lo espiritual el psicólogo. Lo mismo nosotros, por los acontecimientos externos de la manifestación de Dios en el tiempo, en el espacio, en la acontecimiento, somos capaces de entender lo espiritual y lo trascendente, lo que Dios me quiere decir, a lo que Dios me está llamando. Miren qué interesante. Así como el psicólogo descubre la dimensión espiritual de los hombres por sus manifestaciones a través del cuerpo, también en el estudio de la historia de la iglesia hay que captar las manifestaciones del espíritu, su vitalidad siempre renovada, manifestación de una presencia sacramental. Un no creyente podrá hacer historia de la iglesia, sí, claro que sí, pero se queda en lo cultural, social y profano. El creyente lo une a la revelación y gracia de Dios, entonces ya es una historia sagrada, religiosa y real. Ojo. Por la fe el creyente valora los signos de la presencia de Dios que adquieren un valor fundamental. La iglesia se revela entonces humana y divina. La historia eclesiástica alienta a otras fuentes eclesiásticas a saber. Miren qué interesante la historia eclesiástica o la historia de la iglesia. La historia de la iglesia alimenta va a alimentar el dogma que se estudia en teología de los sacerdotes, obispos, y en la nueva evangelización, el dogma. Mire que son los que proclaman las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia a través de las bulas, breves pontificios que acabamos de ver. La moral, la ascética, el derecho canónico, la patrística. De hecho, un buen teólogo en el seminario, en la universidad, estudia Sagradas Escrituras, estudia dogma, moral, patología patrística, historia de la iglesia, estudia derecho canónico, estudia ascética, y todo esto deriva y tiene que ver con la historia de la iglesia y por tanto el magisterio de la iglesia y por tanto todo a la luz de la Biblia.
de las Sagradas Escrituras, que es lo que estamos viendo. Qué interesante esto. Vamos a ver qué nos dice aquí Jan Combi sobre la historia y las Sagradas Escrituras. Es muy breve lo que nos dice ahí. Yo cuando trabajaba aquí en la parroquia San Sebastián no tenía gafas, pero ahora sí ya me toca ponerme las gafas. Así es la vida. Ahora 36 años. Me han pasado. Dice así: la iglesia comienza en el año 30, un día de Pentecostés en Jerusalén. 12 hombres anuncian a sus compatriotas una buena nueva. Jesús, el enviado de Dios, que ha sido crucificado como un malhechor, está vivo. Dios lo ha resucitado. Es el Mesías, el Salvador, esperado durante muchas generaciones por el pueblo de la Biblia. La historia de la iglesia comienza así, con los sucesos que se narran, ojo, en el Nuevo Testamento: Hechos de los Apóstoles, cartas del apóstol Pablo, Apocalipsis. Le concedemos al Nuevo Testamento un lugar privilegiado porque es la palabra fundadora de la iglesia. Sin embargo, como se nos ha dicho en muchas ocasiones que la revelación acaba con la muerte del último de los apóstoles, corremos el peligro de poner un corto. Después de la palabra eterna, definitiva, universal, vendría una historia excepcional. Lo mismo que Jesús, estos primeros miembros de la iglesia son judíos, hablan el arameo, la lengua semítica más extendida por el Próximo Oriente. Siguen llevando una vida de judíos piadosos, rezan en el templo, respetan las normas alimenticias, practican la circuncisión. Ahora la primitiva comunidad cristiana. En una palabra, aparecen como una nueva secta del judaísmo en medio de otras muchas. Ellos son los nazarenos. Lo que les caracteriza es el bautismo en el nombre de Jesús, la asiduidad en la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la Eucaristía y la constitución de comunidades fraternales. Esto es historia de la iglesia, Hechos de los Apóstoles 2, 41, 47. Ahora veremos por ahí algunos acontecimientos más. Pedro proclama: Jesús el Nazareno, ese hombre que Dios ha acreditado ante nosotros con milagros, prodigios y signos realizados por él en medio de vosotros. Lo prendisteis y lo hicisteis morir crucificándolo por mano de los impíos, pero Dios lo ha resucitado. Hechos de los Apóstoles 2:22. Bueno. Que tenga la Biblia y si nos quiere leer la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 13. Carta a los Primera Corintios, capítulo 10, 1 al 13. Capítulo 10, 1 al 13.
Sí, sí. Lecciones de la historia de Israel. No quiero que olvidéis que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Todos atravesaron el mar y todos, al ser bautizados en la nube y en el mar, quedaron unidos a Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Pero la mayoría no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos. No os hagáis idólatras, como algunos de ellos, según dice la Escritura. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó para divertirse. No nos entreguemos a la lujuria como se entregaron algunos de ellos y cayeron 23.000 en un solo día. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo hicieron y perecieron mordidos por la serpiente. No protestéis contra Dios como algunos de ellos lo hicieron y acabaron en manos del exterminador. Vamos a dejar así. Mire, San Pablo a los Corintios, 2000 años después, le está recordando lo que pasó en el desierto con el pueblo judío, con Moisés, la liberación de Egipto, con mano poderosa, luego el pueblo ingrato que cayó en idolatría, en paganismo, que se manejó mal, que el nuevo Moisés es Cristo, que nos salva con su sangre y que participemos de ese Cristo en el Evangelio eucarístico. Más o menos eso es. Entonces miren, Pablo haciendo relación a Jesús que acaba de morir, resucitar, y haciendo relación al pueblo judío 2000 años atrás con Moisés. Miren, esa es la historia. Y toda esa historia está unida, está en la Sagrada Escritura y está unida, concatenada. ¿Ven? Bien, por poner así un ejemplo, estamos hablando de historia de la iglesia. Ya les estoy contando al magisterio, ya muy prontico vamos a terminar. Vamos aquí, Charpentier, página 10. Luego vamos acá. Un acontecimiento histórico. Jesús nació en el reinado de Herodes, seguramente 6 años antes del comienzo de nuestra era. Vivió en Nazaret como un piadoso judío, practicando la ley según el espíritu de los fariseos, los más religiosos de los judíos. Por el año 27-28, después de ser bautizado por Juan Bautista, inaugura sus 2 o 3 años de vida pública. Escoge algunos discípulos y junto con ellos proclama con la palabra y sobre todo con los hechos de su vida la venida del reino de Dios. Jesús no escribió nada, pero sus discípulos escribieron. Las comunidades alrededor de los años 30 y 70, la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés permiten a los discípulos comenzar a descubrir el misterio de Jesús. Estos discípulos siguen siendo judíos, pero forman en el seno del judaísmo un grupo extraño, el de los testigos de Jesús resucitado. Cuando los teólogos reúnen las tradiciones que ya se habían redactado y dan su testimonio sobre Jesús, el Evangelio de Marcos recoge por el año 70 la predicación de Pedro en Roma. Intenta hacer ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces ya vienen los escritos, la Sagrada Escritura de lo que vieron, oyeron. Viene el Evangelio de Marcos que nos muestra a Jesús, Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas se escribió por el 80-90 para las comunidades compuestas sobre todo por paganos convertidos. Muestra cómo en Jesús Dios visita a su pueblo y viene a manifestarse. Luego viene Lucas,
escribió un segundo tomo de los Hechos de los Apóstoles, donde muestra cómo la palabra de la buena nueva, llevada por los apóstoles, bajo el impulso del Espíritu, llega a todos los rincones del mundo. Entonces aquí se nos está mostrando los escritos del Evangelio sobre la historia, vida de Jesús y vida de la Iglesia, que aparecen en los santos evangelios que ya conocemos.